Ok. Bueno, pues si están todos de acuerdo, vamos a darle paso entonces al seminario, al Cortex Club, el día de hoy. Bueno, espero todos hayan leído el artículo. La verdad es que es un artículo sumamente interesante que creo yo que si están viendo pacientes, si tienen pacientes, y obviamente hoy en día con la situación de que, pues bueno, si me permites, Diana, voy a dar un pequeño briefing acerca de la depresión. Creo que ya está de más decir que es una de las principales causas, si no es que la principal causa de discapacidad mundial. Casi 300 millones de personas actualmente la padecen, o si bien en algún momento de la vida alguien me ha cursado por algún episodio depresivo. Y bueno, pues se podría catalogar ya como una pandemia en esta situación, la cual creo que se hace falta, hace falta muchísima psicoeducación con todas las personas, con la población en general. Cada vez las personas pues padecen más estos episodios, esta condición, y muchos de ellos ni siquiera saben que están transitando por una enfermedad o por una condición tan discapacitante como es la depresión, como lo es tener anedonia, el simple hecho de no querer pararte de tu cama, de querer dormir todo el día e incluso eh, pasar de una transición de estar triste a estar sumamente feliz y el no saber por qué estamos pasando por este tipo de situaciones. Yo creo que es algo preocupante, yo creo que es algo que nos compete como psicólogos principalmente, como especialistas o como profesionales de la salud mental. Entonces, bueno, la verdad es que considero que este artículo es una joya, ¿no? Es una joyita, viene a darnos mucha luz acerca de esta condición, nos viene a abrir todavía más preguntas y además de esto, pues bueno, también nos viene un poco a aterrizar acerca este, de los mecanismos biológicos, por así decirlo, se me fue la palabra, eh, que la condición presenta, ¿no? Se me fue la palabra que quería decir. Entonces, marcadores biológicos es la palabra. Este tipo de situaciones que cada vez nos acerca más a darnos una respuesta más aterrizada. En mi caso personal, pues bueno, yo sé que debe de haber un lenguaje universal y para eso tenemos el DSM 4, 5, 6, 7, ya no sé ni qué número van, pero bueno, eh, eh, en el sentido personal, creo que los marcadores biológicos nos van a acercar y nos van a dar respuestas más atinadas acerca de cómo poder atacar, cómo poder abordar esta condición. Entonces, bien, voy a pasar a darle una pequeña reseña curricular de la ponente que nos va a dar nos va a hacer el favor el día de hoy de presentar este artículo tan interesante. Ella es psicóloga por la Universidad del Valle de México, ha cursado diplomados en neurociencias y desarrollo, rehabilitación e intervención neuropsicológica y terapia breve. Ha participado en proyectos de investigación en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición en temas sobre inflamación, obesidad y cognición. Ha trabajado en intervención con personas que tienen daño neurológico, trastornos del neurodesarrollo y trastornos mentales. Actualmente es estudiante de la maestría de neurobiología de la UNAM y desarrolló un proyecto de investigación sobre trastorno depresivo mayor y respuesta al tratamiento con fluoxetina y cambios en el contenido proteico de vesículas extracelulares. Entonces, sin más, pues bueno, vamos a darle paso a la psicóloga neurobióloga Diana Gutiérrez. Vale, muchas gracias por la presentación. Y ¿me das chance de compartir mi pantalla? Sí. Listo, todo bien. Vale. Okay. Bien, ya hice mi presentación, ¿verdad? Bueno, pues el artículo que elegí para presentar el día de hoy
se llama The Bidirectional Relationships of Depression and Inflammation, a Double Trouble. Se me hizo muy interesante justamente por lo que dice José Luis. Actualmente la forma en que se está abordando distintos trastornos mentales y en este punto pues la depresión ya es como un panorama mucho más amplio, ¿no? Ya nos hemos pasado de ver cuestiones meramente así psicológicas o procesos psicológicos a irnos a cuestiones pues ya más biológicas y en este caso pues la depresión ha pasado por distintas teorías. Actualmente se está planteando como un síndrome multisistémico, ¿no? De varios componentes y uno de ellos pues es el sistema inmunológico. Y bueno, así como muy rápido, ¿qué es el trastorno depresivo mayor? Pues es un trastorno mental que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido. Hay una disminución del interés por actividades, además de que puede presentar problemas de sueño, insomnio o hipersomnia. Hay un aumento, disminución de peso, hay agitación o retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad, dificultad para concentrarse, pensamientos de muerte recurrentes o ideas suicidas, ¿no? Esto es lo que nos marca justamente el DSM-5. Y a mí, eh, pues como una crítica constructiva, pues son cosas muy de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, o sea, o insomnio o hipersomnia. Entonces sí es importante o creo que algo por lo que va, pues, el desarrollo científico, las investigaciones científicas de trastorno depresivo, pues es justamente poder tener marcadores biológicos que nos puedan estar indicando primero, pues, la presencia de un trastorno y además que podamos ver fenotipos dentro del mismo trastorno, porque realmente, pues, lo que nos dice el DSM-5 es muy general, es muy amplio, y pues cualquier persona literalmente puede estar viviendo eso, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico más específico, creo que hay que empezar a echar mano de otras herramientas. Y bueno, pues, ¿por qué es importante el trastorno depresivo mayor? Pues ya lo dijo José Luis. Eh, La OMS para 2021 calculaba un 5% de prevalencia a nivel mundial, pero realmente esas cifras varían muchísimo. Eh, hay países en los que las cifras están en un 3%, pero hay países, sobre todo países pues, desarrollados, en los que las cifras llegan hasta un 25% más o menos, ¿no? En México, pues para el 2017 se calculaba que había 4.936.614 personas que padecían este trastorno, que además son personas adultas, ¿no? Para 2018, en la encuesta de salud que se hizo aquí en la República Mexicana, se obtuvo un 15% de prevalencia. También uno de los grandes problemas no solo es la prevalencia, sino el acceso a los tratamientos. Eh, para esta encuesta, pues solo el 7% de las personas recibían un tratamiento, eh, pues psiquiátrico, psicológico o multidisciplinario, que eso sería como lo ideal, ¿no? Y otra de las estadísticas o cifras que son muy interesantes y muy importantes tomar en cuenta es que es la alta tasa de suicidios, ¿no? Para 2020 INEGI registró 7.896 suicidios. Y es importante recalcar que estadísticamente se tiene que hay una mayor prevalencia en mujeres en la relación 2-1 en comparación de los hombres. Y bueno, un poquito sobre el sistema inmunológico. Pues el sistema inmunológico es el encargado pues de reconocer infecciones, de reconocer daños en tejidos, en órganos, de contener esos daños o contener esas infecciones y también de regular. Y esto es bien importante en el tema de la depresión. Y también es importante o es el encargado de generar esta memoria inmunológica que pues ahorita está como súper es un tema de moda por el tema del COVID y de las vacunas, ¿no? En realidad con las vacunas lo que se intenta hacer es justamente generar esta memoria inmunológica. Eh, algunos
órganos o que participan en, en montar una respuesta inmunológica, pues son nódulos linfáticos, el vaso, la médula ósea, los vasos linfáticos, el sistema linfático, el timo, las membranas, las mucosas. En realidad, pues en general es el sistema linfático por el cual se van a estar, y el sistema circulatorio por el cual van a estar yendo pues todas las células del sistema inmunológico hacia los órganos donde hay donde se tiene que generar esta respuesta. Además, el sistema inmunológico pues tiene dos líneas, dos líneas celulares que son las encargadas justamente de generar esta respuesta. Tenemos la línea mieloide y la línea linfoide. La línea mieloide es la encargada de la respuesta inmunológica innata. Igual seguramente lo han escuchado porque estas últimas semanas por ahí salió un estudio que decía que justamente las personas que tenían que habían tenido contacto con personas de COVID, bueno, contagiadas de COVID o que habían estado en contacto con estas personas y no habían generado síntomas, pero también habían salido negativas de las pruebas, era justamente por esta respuesta inmunológica innata. Y esta respuesta inmunológica innata se va a complementar con la respuesta inmunológica adaptativa, que está formada pues justamente por esta línea de los linfocitos, ¿no? Aquí en la línea innata vamos a tener una célula que es el macrófago. Los macrófagos, en algunos órganos vamos a tener macrófagos residentes. Uno de esos órganos pues va a ser el sistema nervioso central, ya que como ustedes saben, no es tan fácil que pasen cosas al sistema nervioso central, ya sean moléculas, iones y células sobre todo. Entonces, vamos a tener unas células especializadas que son la microglía, ¿no? La microglía es el macrófago residente del sistema nervioso central y tiene su origen en el hígado, sí, creo que es hígado embrionario, si no mal recuerdo. Bueno, y durante el desarrollo embrionario, estas células van a migrar hacia el sistema nervioso central y ahí se van a diferenciar y pues en general son las encargadas justamente pues de la respuesta inmune, pero también van a estar teniendo inmunovigilancia, van a estar ahí al pendiente pues de desechos celulares, de fagocitarlos, de si hay restos celulares o cualquier cosa, daño celular a nivel del sistema nervioso central, estas células van a ser las encargadas de estar fagocitando todo esto para que no esté ahí en el líquido intersticial, pero también van a estar encargadas de la respuesta inmune, ¿no? Cuando hay un evento cerebrovascular, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, cuando hay una infección de las meninges o en el sistema nervioso central, vamos a estar teniendo una respuesta inmune, o sea, esta microglía va a cambiar su fenotipo de un fenotipo de vigilancia a un fenotipo, se llama guerrero, en el cual ya no va a estar secretando las mismas cosas. También dentro de este fenotipo de vigilancia, la microglía va a estar participando en otras funciones de homeostasis en el sistema nervioso central, en la poda sináptica, la neurogénesis, la microglía, bueno, en general las células del sistema nervioso central tienen una comunicación estrecha, entonces la microglía va a tener comunicación con los oligodendrocitos y van a estar favoreciendo procesos de mielinización y con los astrocitos para justamente regular el proceso de vasculogénesis o de todo el tema vascular. Y también otro de los componentes importantes del sistema inmunológico y el sistema nervioso central son las interfaces. Tenemos dos interfaces donde pueden estar llegando moléculas relacionadas a una respuesta inmunológica o pueden estarse también excretando esas moléculas. Una pues es la barrera hematoencefálica, que está formada justamente por la vasculatura, ¿no? Y los pies de los astrocitos y algunas células perivasculares y justamente lo que van a estar haciendo
en homeostasis, pues es regular, eh, eh, regular, se me fue el nombre, pero bueno, regulan la cantidad de sangre que tiene que estar pasando por por la vasculatura, pero también van a estar regulando, por ejemplo, la entrada de glucosa, la entrada de varios iones que son importantes para la homeostasis del sistema nervioso central. Y por otro lado, tenemos la barrera hematolíquido cefalorraquídea. Y esta barrera es sumamente importante porque está formada justamente, bueno, aquí ya también tenemos el líquido cefalorraquídeo y sobre todo durante el sueño, es, esta barrera va a estar participando en la limpieza, palabras así, la limpieza de metabolitos o de moléculas de desechos que están en el líquido intersticial del sistema nervioso central. Entonces, pues para mantener una homeostasis es importante que pues haya una comunicación dentro de estas dos interfaces con el sistema nervioso central. Y también dentro de el líquido, líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar que en algunas zonas de esta barrera va a haber macrófagos que ya no son la microglia, pero son macrófagos perivasculares, macrófagos meningeos, macrófagos de los plexos coroideos, y estos macrófagos en estas zonas específicas van a estar, bueno, tienen un papel importante en montar una respuesta inmunológica cuando hay un reto inmunológico en el sistema nervioso central. Y como así dato interesantísimo, y eso porque tiene poquito que lo vi y me voló la cabeza, bueno, justamente es esto del sistema linfático y la importancia del sistema linfático, por ejemplo, en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, de un montón de cosas, ¿no? Que justamente es esta interfase de la barrera hematolíquido cefalorraquídea. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de la respuesta inmunológica y dentro de la neuroinflamación, pues son las citocinas, ¿no? Las citocinas son moléculas que van a estar siendo producidas por, principalmente por las células del sistema inmunológico, pero también son producidas por otras estirpes celulares, ¿no? Y las citocinas pues son las responsables de atraer, por ejemplo, atraer tipos celulares del sistema inmunológico, de ayudar a diferenciar a ciertas células, los linfocitos T, para que puedan ayudar a contener una infección o un daño en los tejidos. Y estas citocinas en el sistema nervioso central van a estar teniendo aspectos tanto negativos como positivos. En realidad, el papel de las citocinas creo que es súper importante, pero eh, sí hay como niveles, hay veces que son muy buenas, son muy benéficas. El simple hecho de que monten una respuesta y que no dejen que avance una infección o todo esto, pues es importante, pero a veces eh, pues estas citocinas también generan o contribuyen a otros procesos que no son tan benéficos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos eh, que eh, algunos aspectos negativos de estas citocinas es que hay daño colateral en el sistema nervioso central. Recordemos que pues también las células, bueno, en sí el sistema nervioso central es un sistema muy delicado. Cuando hay pérdida neuronal, cuando hay daño neuronal, pues hay, hay daños colaterales porque pues no hay la cantidad suficiente de neurogénesis, por ejemplo, para poder llegar y decir, bueno, vamos a reparar esto. O sea, realmente hablar de reparar en el sistema nervioso central no es así como tan sencillo como en otros órganos. También cuando hay citocinas que están ahí, ¿no?
a lo mejor no de forma exacerbada, pero están ahí de forma constante, van a estar participando en procesos, por ejemplo, de ansiedad y depresión, van a estar participando también en procesos de déficits cognitivos, van a estar limitando o van a estar reduciendo el nivel de plasticidad, pero también de producción de nuevas neuronas o de neurogénesis. Y en general, varias citocinas están relacionadas, bueno, los niveles de varias citocinas en tiempos prolongados pues están relacionados a procesos neurodegenerativos. Bueno, y entrando ya en el tema de la depresión y la inflamación, pues en este artículo nos marcan que se han encontrado niveles eh, niveles aumentados o reducidos de citocinas en diferentes investigaciones, ¿no? Las más taquilleras o las que más se han estudiado, de las que tienen más evidencia, pues es la interleucina 1 beta, eh, la interleucina 6, por ahí debe de andar el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y estas citocinas son proinflamatorias. Ah, Esta también está se me abajo. olvidó. Ajá, está aquí abajo. Es que no se alcanzó a ver que lo subrayé. Pero sí, olvidé decir que tenemos citocinas proinflamatorias que van a promover justamente esta respuesta inmunológica, pero también hay citocinas antiinflamatorias. Como les decía, uno de las funciones del sistema inmunológico, pues también es regular la respuesta inmunológica. Entonces hay citocinas que van a llegar y van a decir como de ya, ¿no? Pues ya cumpliste tu objetivo, ya deja de liberar citocinas proinflamatorias, cambia fenotipos celulares, ya todo esto aquí ya no es necesario, ¿no? Hay por ahí de inmunología, hay muchos memes justamente de las citocinas porque, o sea, realmente ese es su papel. Algunas justamente generan la respuesta, o sea, montan esa respuesta inmunológica, pero también hay otras que llegan y la calman. Entonces, bueno, como les decía, eh, estas interleucinas son las más taquilleras, son las proinflamatorias, pero también tenemos citocinas antiinflamatorias, que sería, por ejemplo, la interleucina 10 y el interferón gamma, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, sí. Y bueno, es, en general, pues lo que dice el artículo justamente es que realmente no, o sea, hay veces que las encontramos aumentadas, hay veces que las encontramos disminuidas. Entonces, justo creo que por ahí va también el tema de tener distintos fenotipos o tipos de depresión, ¿no? Hay depresiones que tienden más a la melancolía, hay depresiones que tienden más a la apatía, entonces creo que también por ahí van. Y algo que marcaba el artículo era que hay algunos fenotipos de depresión que van a tener, bueno, va a ser como inflamatoria y otros que van a tener mayor presencia de citocinas antiinflamatorias, ¿no? Y aquí, pues, esto es como una de las contribuciones que me gusta mucho del artículo. Como les mencionaba, pues estas son como las más taquilleras, ¿no? La interleucina 1 beta, la interleucina 2, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y proteína C reactiva. Estas las vamos a encontrar por lo general aumentadas, aunque realmente es como, pues varía, ¿no? Mientras que interferón gamma, que es antiinflamatorio, lo vamos a encontrar en niveles reducidos. Pero también en algunos otros estudios, pues se ha encontrado estas dos interleucinas que son antiinflamatorias y que se han encontrado aumentadas. Entonces, realmente, pues todavía están ahí como elucidando, tratando de entender cuál es la relación de que, en este caso, las antiinflamatorias estén ahí aumentadas. Ay, perdón. Y bueno. Diana, a ver, Uh-huh. nada más aquí, para hacer un pequeño resumen. Muy interesante todo lo que comentas y como bien comentas, estas interleucinas que son citocinas que como tal
valga la redundancia, están regulando, se juegan un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico, tanto para factores o antígenos que están entrando, regulan con ya sea a la alta o a la baja, por así decirlo. Pero bien, aquí lo interesante de este artículo y para donde a mí me gustaría también empezar a llevar a los demás psicólogos que, por ejemplo, que están viendo gente es que, ¿cuál sería la importancia de tener una evaluación del sistema inmunológico en un paciente depresivo? Ajá. Supongamos, vamos a quitar el DSM, ok, pues ya el paciente viene, ya te dijo que ha estado 2 o 3 semanas con esta situación de anedonia, problemas de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la importancia y más para irnos ya como para la clínica, para ese tipo de situaciones? Y esto lo comento más para que entonces nos empecemos a dar cuenta que vamos a tener o que se están descubriendo estos marcadores biológicos que nos van a servir a nosotros para nuestra clínica y el día de mañana no estar refiriendo. O sea, si podemos no referir de buenas a primeras, poderlo no hacer y justamente empezar a ver el caso nosotros y empezar justamente a tomar estos marcadores biológicos para que nosotros también podamos tener un plan de servicio o tener una brújula, por así decirlo, y saber hacia dónde podemos ir con estos pacientes. Entonces, adelante. Bueno, ajá, justamente eso iba a llegar más adelante, pero ya me salté. Este, justamente lo que marcaba el artículo era que, por ejemplo, en pacientes que se encuentran con niveles inflamatorios altos, ¿no? Eh, también se han encontrado, por ejemplo, que tratamientos como la fluoxetina y algunos inhibidores de la recaptura de serotonina tienen un efecto antiinflamatorio, pero también creo que es importante porque por ahí había así como una línea que se me hizo muy interesante y que no ahondaron más, pero por ejemplo decía que la terapia cognitivo-conductual eh, se ha relacionado con la disminución de esta inflamación, por ejemplo, entonces creo que también eh, una, pues la elección del tipo de terapia, pero también dos, el tipo de manejo que se le va a dar a estos pacientes, porque creo que justamente el trabajo multidisciplinario es algo de lo que en general pues tendríamos que estar apuntando, ¿no? No Así es. solamente el trabajo multidisciplinario con el psiquiatra, por ejemplo, aquí veíamos que la microbiota, ¿no? La microbiota también tiene ahí un papel en este sistema inmunológico, sobre todo la disbiosis, ¿no? Y la disbiosis es una disregulación de la microbiota buena, ¿no? Entonces, eh, se puede atacar, y es creo que también es bien interesante eso, se puede atacar los problemas de depresión a partir de la dieta, ¿no? Porque también tenemos dietas antiinflamatorias, pero también dietas que pueden regular justamente o pueden ayudar a tener una mejor microbiota. Es más, podemos tomar probióticos, ¿no? Así es. El tema del estrés, el estrés es súper importante en esta respuesta inmunológica, sobre todo por los corticoides y el cortisol. Entonces también tenemos que estar atacando estos temas de estrés y el estrés y cómo regulamos el estrés, porque realmente estamos en una sociedad estresante, un contexto estresante. El simplemente vivir en la ciudad ya es estresante, ¿no? Y ahora pues Así es. suma la realidad de cada persona, porque, y eso era algo que a mí me gusta mucho por eso este tipo de temas, y se me hacen muy interesantes, y platicaba, por ejemplo, con mi nutriólogo, ¿no? Y me decía, es que sí, el tema de neuroinflamación, y sí, pero pues realmente los estudios que se hacen en humanos, hablando de los beneficios de una dieta eh, libre de gluten, no sé, una dieta antiinflamatoria, Carbohidratos. lo hacen con gente irreal, porque, pues, ¿quién rayos tiene tiempo de estarse preparando este tipo de alimentación? O sea, nadie, nadie, a menos que tengas a alguien que te prepare tu comida, ¿no? Entonces, creo que por ahí también, ¿no? El tema de psicoeducación,
de mejorar hábitos alimenticios con los pacientes. No, estaba los atracones, los atracones en pacientes con depresión elevan los niveles de, De bueno, azúcar, de justamente. azúcar, y estos niveles de azúcar altos, aunque no seas diabético, pero si tienes estos picos de azúcar, también contribuyen a inflamación y a generación de especies reactivas de oxígeno y un tipo de cosas. Entonces, realmente creo que es bien importante ahí el papel del psicólogo, no solo o sea, en la psicoeducación, en el tratamiento, pero también en el trabajo multidisciplinario eh, con otros profesionales de la salud, no nada más con el psiquiatra, porque a veces decimos, sí, psicólogo, psiquiatra, pero creo que también podemos echar mano de otros profesionales de la salud y que justamente, o sea, todo el tratamiento vaya encaminado a mejorar pues la vida del paciente, porque tampoco vas a llegar y le vas a explicar al paciente esto de las citocinas y las interleucinas y la inflamación y tu sistema inmunológico, porque realmente el paciente pues, te va a decir, sí, qué chido, pero ¿qué hago? Sí, sí, o sea, yo creo que al final del día, esa parte de trabajar estas situaciones de una manera integral, pues sería lo óptimo, por así decirlo. Pero lamentablemente el contexto no nos da para que justamente a veces este tipo de situaciones, bueno, ni siquiera en un sector gubernamental se están trabajando de una manera integral, ¿no? Cuanto y menos en una situación pues privada. Entonces, creo que por eso es lo importante de formarnos integralmente como psicólogos para que nos demos cuenta de hasta qué también, qué punto nosotros podemos manejar este tipo de situaciones y no nada más quedar en el échale ganas, ¿no? Decirle al paciente, pues échale ganas, nos vemos la próxima semana. No, justamente se trata de eso y por eso creo que es importante este artículo, porque como bien lo mencionas, está la microbiota, que bueno, se sabe que gran parte del sistema inmunológico pues está en la microbiota. Hoy en día ya hay algunas hipótesis de Parkinson que justamente Ujú. nacen de la microbiota. Hay algunos artículos sumamente interesantes, a ver si después los tocamos, en el cual al momento de que ocluyen el nervio vago, las personas dejan de presentar Parkinson. Entonces, ni siquiera hoy en día ya la hipótesis es que el Parkinson es un síntoma o es una enfermedad motora, es una enfermedad que viene de la microbiota y del sistema inmunológico. O sea, es justamente esa importancia de empezar a darnos cuenta hasta qué punto también esta situación viene a mermar en todo lo que viene a ser salud mental. Ahora, probablemente no podamos tener o el paciente no tenga la capacidad para tener un tratamiento integral para ir con el gastro y este tipo de situaciones, que será lo ideal, sería lo ideal. Pero ¿qué podemos hacer también? Ok, vamos entonces a trabajar, no sé hasta qué punto la psicoinmunología es algo que la verdad es que yo no he leído, pero pues sé que hay muchos psicoinmunólogos que hay mucha respuesta del sistema inmunológico con base en terapias, ¿no? De este tipo. No sé hasta qué punto también este tipo de situaciones también puedan ayudar también para que se fortalezca el sistema inmunológico y de cierta manera le estés generando el beneficio al paciente por ese lado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues si quieres continuar, adelante. Sí, pues en realidad, o sea, eso es como el final de la presentación, ¿no? Y por ahí, Buenísimo. en el artículo, pues plantean muchas preguntas que sería ahí importante considerar. Algunas, pues obviamente ya, este es el 2020 el artículo y en 2 años a veces surgen nuevas investigaciones, se publican nuevas cosas, pero sí es importante como considerarlas, ¿no? Considerar los fenotipos, o si es antiinflamatorio, si es proinflamatorio, pero también cómo actúan los medicamentos, que para allá va, por ejemplo, mi proyecto de investigación, ¿no? Eh, Justamente en este sentido de las, pues todas las moléculas proinflamatorias, antiinflamatorias, y no nada más las moléculas, receptores y otras cosas que están ahí actuando, pues justamente lo que dentro de mi proyecto de investigación, lo que yo quiero ver es si hay cambios dentro de estas moléculas, si hay cambios al recibir justamente un tratamiento de fluoxetina, pero también cuando estén en las condiciones iniciales de mis pacientes que donde se observaron cambios y donde no se observaron cambios y justamente empezar a buscar estos biomarcadores
que nos ayuden también a tener un diagnóstico pues más objetivo y más certero, ¿no? Ahora, eso también sería muy interesante analizarlo con paradigmas de neuromodulación, teniendo en cuenta, ok, yo sé que estás probando farmacología, en este caso fluoxetina, pero teniendo en cuenta que el día de mañana tú no vas a poder recetar, tú no vas a poder tener esa herramienta terapéutica, porque bueno, pues en este caso estás trabajando con psiquiatras y ellos la tienen y obviamente por eso están trabajando con estos paradigmas, ¿no? Entonces, sería también importante también que tanto la activación conductual en términos de ejercicios aeróbicos, se sabe que el ejercicio aeróbico, pues bueno, incrementa niveles de BDNF y diferentes factores, factores esos, Neurotróficos. neurotróficos, gracias. Y obviamente, pues también el ejercicio se sabe que hace un boost como tal en el sistema inmunológico. Entonces, y eso es algo que nosotros como psicólogos sí podemos el día de mañana poner en práctica con nuestros pacientes sin tener necesidad de llegar a la farmacología. Que además, bueno, yo también ahí tengo mis reservas con la farmacología, ¿no? Pues bueno, el 50% de las personas no están teniendo remisión a síntomas ni siquiera parciales, ¿no? Entonces, eso también te indica que probablemente el problema no es farmacológico, es más contextual, no lo sé. Sí, también ahí en el artículo venía que se han hecho intervenciones con medicamentos antiinflamatorios más el psiquiátrico, ¿no? También no es bueno dejar al paciente sin el psiquiátrico, pero que también han respondido a estos fármacos antiinflamatorios, sobre todo los no esteroides, como, pues, no sé si por ahí está, ay, no me acuerdo el nombre de este fármaco, que justamente estuvo también con lo de COVID y que se, se agotó en las farmacias porque ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero o sea, es de ese tipo de fármacos con Era los un que también se hace corticoide, esta ¿no? investigación. Ah, exacto. Entonces, pues también está interesante que también se ven esos efectos. Y porque también, y también otra de las cosas relacionadas a depresión e inflamación pues son las otras enfermedades o las comorbilidades que llega a haber, como cáncer o diabetes, enfermedades vasculares, y que estas enfermedades tienen o presentan un cuadro también de depresión, que obviamente pues sí tiene que ver con la enfermedad, pero también está ahí viéndose regulado por la inflamación. Ok. Perdón, tengo ahí manos levantadas, no lo he visto. Pego y después Arat, disculpen, no los había visto. Nada, yo solo quería comentar que me pareció interesante lo que decía Diana. Tres cosas importantes, que era lo del tema del nivel de cortisol y el estrés. Hay unos estudios en España sobre la correlación que tiene el cortisol y la enfermedad mental. Una de las psicólogas que está haciendo ese estudio se llama Marian Rojas. Se metió un poco en la publicidad esta de redes, escribió un libro y tal y cual. Entonces hay una parte así como muy comercial, pero sí que la base del estudio que estuvo haciendo sobre el cortisol sí que me parece súper interesante como detonante de un montón de patologías. Y luego, en cuanto a lo de la... No sé cómo o sea, os lo quería preguntar. Cuando en el artículo hablaba también de los valores elevados de L-carnitina, creo que era. Entonces, cuando hablamos de una, de no, bueno, limitar un poco la medicación y o sea, el paciente lo que está acostumbrado con la depresión es lo que decía José Luis, o échale ganitas, o haz deporte, o no sé qué, o te medico, o vamos al psiquiatra, o estoy fatal, sobre todo cuando es depresión mayor. Entonces yo creo que este tipo de artículos, este tipo de investigaciones aterrizan un poco, o sea, te ponen no sé qué opinéis, pero que te ponen un poco el pie en el piso de darle un dato concreto al paciente. No sé si eso se puede hacer. Por ejemplo, si se demuestra que hay citocinas elevadas y lo puedes detectar en un estudio de sangre, en un análisis, si a lo mejor tú al paciente le muestras datos objetivos de que no todo está en la cabeza, sino que también es biológico,
a lo mejor también forma parte de esa psicoeducación que decía Diana, ¿no? De que sepa aterrizar la información, porque a veces parece como que los pacientes o incluso cuando se ven niños y así, como que se van con la idea de, ay, tiene algo mal en la cabecita y no sé qué. Y hay otros muchos más factores. Entonces, si los unimos todos, así, o sea, nuestra función de esa parte de unir, al no tener la disposición, a lo mejor aquí en México, de tener un equipo multidisciplinar formado, a no ser en algunas fundaciones privadas, yo trabajo en una y sí hay un equipo multidisciplinar para distintos temas y funciona bien, pero no es lo habitual. Entonces, a lo mejor que un psicólogo esté formado en estos temas y que pueda, no a lo mejor prescribir el estudio, pero a lo mejor está en contacto con un médico que le puede hacer la prescripción del estudio, a lo mejor al paciente eso le ayuda a aterrizar su problema, ¿no? Su patología. Sí, creo que eso es muy cierto, porque como lo comentas, pues muchas veces o sea, pues yo también lo vi en consulta, ¿no? Se van con la idea de que tienen algo malo en la cabeza, ¿no? Y pues también, digo, entre la ignorancia de que es un trastorno mental, pero también el de solo atribuirlo a eso, ¿no? Y que no hay Sí, sobre otra todo cosa. por el estigma de la enfermedad mental, porque la gente huye de decir que tiene un cuadro depresivo mayor o algo así. Y como asusta tanto el diagnóstico, Exacto. Sí, creo que sí, es y en el importante. tema en el tema de la dieta, eh, quería preguntaros, ¿qué alimentos serían los desinflamatorios? ¿O está comprobado eso en algún estudio que sea Pues, fiable o así? No, dale, perdón. no, pues, o sea, justamente lo que iba a comentar eran como las dietas antiinflamatorias, sobre todo ricas en alimentos antioxidantes como frutos rojos y todo esto, o también en omegas, ¿no? Especialmente, bueno, sí, ácidos grasos, omegas, Poliinsaturados. salmón, ajá, poliinsaturados, Como el aceite de salmón, oliva y así. atún, aceite, ajá, pero por ejemplo el aceite de oliva sin no cocinarlo a altas temperaturas, porque cuando se cocina a altas temperaturas pierden estas, Piérdela, eh, sí. ajá, entonces, sí, de hecho también hay todo un tema en la cocción de los alimentos, ¿no? En la cocción de los alimentos a altas temperaturas y pues en general es la alimentación pues lo más bueno, lo más natural posible, ¿no? Ujú. Y evitar Gracias. obviamente azúcares, también los carbohidratos son alimentos proinflamatorios. Arad, ¿querías hacer algún comentario? Sí, justo referente al tratamiento, hay diferentes estudios, o bueno, he leído diferentes estudios cuando estuve en la clínica de neuroinflamación respecto al uso de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, pero no por vía oral o por vía intravenosa, sino por vía nasal, para que al absorberse en los capilares de la nariz pudieran llegar en mayor cantidad o con mayor biodisponibilidad al cerebro y que se estaban empleando para esquizofrenia y para trastorno bipolar en ese entonces, ya tiene un par de años, pero pues obviamente además de este tratamiento que era como posible para este tipo de padecimientos, también se encontraban ciertas limitaciones, ¿no? No puedes tener a lo mejor a tu paciente con esquizofrenia resistente al tratamiento con un atomizador nasal cada 10 minutos de antiinflamatorios o no los puedes tener tan ligados a un medicamento que puede a lo mejor sí ayudar a reducir la inflamación, pero que también puede llegar a dañar o alterar el funcionamiento de otros órganos, ¿no? Entonces, o sea, toda una cuestión referente a los tratamientos, pero sí también al cómo vas a mantener un tratamiento de esta manera, al cómo a lo mejor sí puede representar una ayuda para el paciente, pero también puede representar un problema en otros órganos o en otros sentidos. Y así. Sí, pues justamente ese es el tema también de los tratamientos, ¿no? De, de que sean así puntuales, sistematizados y que realmente el paciente pues
no lo va a hacer, ¿no? Si es complicado que se tome su pastilla cada 8 horas, ahora que sea más frecuente, pues sí es complicado. Entonces sí, justo también lo que decía José Luis, ¿no? También irle apuntando a otros tipos de tratamientos y a otros tipos de cosas que como psicólogos podamos hacer, ¿no? Que también A ver, vayamos ayudando justo a los pacientes, porque al final del día el psicólogo pues es el que va a ver al paciente más frecuentemente, ¿no? a ver, a mí me gustaría aterrizar algo para que tampoco, digo, obviamente ya nos hemos dado cuenta de todo lo que el sistema inmunológico influye. Voy a compartir pantalla. Ahorita estaba checando esta parte, cómo podemos ser un poco más integrales. Sin el día de mañana nuestro paciente no puede ir con el inmunólogo y nosotros ya tenemos esta información previa. Ok, entonces podemos empezar a tomar marcadores biológicos para nuestra consulta clínica. Además, obviamente, de los que ya estén tomando, si están tomando, obviamente, pruebas, VEX o de ansiedad o depresión, que obviamente también ya son indicadores. Y además de esto, podemos, y que queremos meter a nuestro historial clínico algo como justamente este tipo de situaciones que son marcadores clínicos. Aquí está, por ejemplo, ¿cuáles de esas estaban ahí? La proteína C reactiva es una proteína que está muy implicada en la clínica, se ocupa para muchas condiciones como tal. Entonces, bueno, podemos también sugerirle a nuestro paciente que vaya por una proteína C reactiva. No tengo entendido, no son muy caras. Y pues bueno, aquí están pues sí, las mediciones como tal. Partimos de aquí. Entonces obviamente si nuestro paciente está alto, pues bueno, también de cierta manera eso nos está indicando que su sistema inmunológico está alto, por así, o activado, por así decirlo, está pasando por procesos inflamatorios, y eso de cierta manera también ya nos está dando indicios y nos está dando un marcador biológico en el cual nosotros también podemos empezar a abordar en una clínica con otro tipo de perspectiva. Y la otra que yo les sugiero, yo también, bueno, eso yo sí lo hago, esto yo no lo hago, pero lo que sí hago es justamente mandarla a pedir una prueba de cortisol salival, que se da principalmente por la mañana. Es a la hora que el cortisol está en sus expresiones más altas. Y eso también lo que a nosotros nos da es justamente ver qué tanta, pues sí, qué tan estresado, por así decirlo, está nuestro paciente. Y obviamente eso ya sabemos que es un marcador que está sumamente relacionado con la cuestión de la depresión. Entonces, bueno, eso es ahí, de repente lo que se me ocurre, empezar a ver también ese tipo de situaciones, y también pedirlas. También creo que es válido. No tienen que ser médicos para solicitarle a una persona que vaya a un laboratorio clínico a que se haga este tipo de situaciones. Y pues bueno, además también le sirven al paciente pues para saber cómo está su estado, ¿no? En términos generales. Adelante, ¿quién más quieran participar? Adelante. Nada más un comentario rápido respecto a eso. O sea, sí es válido que tengamos presente la posibilidad de un biomarcador como la proteína C, como las interleucinas, como las citocinas y demás, pero que también entendamos que actualmente tenemos ciertas limitaciones para poder determinar que los niveles de citocinas o de interleucina o que a lo mejor de cortisol, etcétera, es que estos marcadores que pretendemos utilizar, encontrarlos periféricamente puede no ser un dato correcto. Entonces no vamos a mandarle a hacer una punción lumbar ni tampoco algo por Sí, el estilo claro. para obtener datos rígidos respecto a la presencia del biomarcador. Entonces, a lo mejor sí presenta esto, pero nosotros podemos decir como, pues a lo mejor es esto, ¿no? Depresión. Pero justo como en el artículo le decía, algunas no van a estar marcadas para ese tipo de depresión. A lo mejor es para depresión unipolar, trastorno bipolar, persistente, ciclotimia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una limitante que no siempre están presentes, y otro también que pues a niveles periféricos no los podemos detectar tan fielmente, digamos, o con tanta veracidad o con tanta validez, porque a lo mejor sí te indican que están elevados, pero
no necesariamente es por la depresión, a lo mejor tiene otra cosa, no sé, insomnio, a lo mejor un cáncer que no se ha detectado, mil y un cosas, ¿no? Que pueden desbalancear justo la presencia de citocinas y que pues eso tanto a los médicos como a nosotros nos limita al momento de requerir el análisis y de analizar los datos que tenemos. Sí, claro, yo creo que, sí, yo creo que por ese lado es que meterte con sistema inmunológico, pues es un lío, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, igual ahí si en algún momento un paciente trae algo ahí, algún examen, a pesar de lo difícil que pueda ser, pues bueno, ya hay ahí un indicio, ¿no? De que pues, probablemente su sistema inmunológico está justamente activado, hiperactivado. No lo sé, se me ocurre. Es una idea. Ahora, creo que he estado buscando por ahí, hay algunos kits ya para medir, por ejemplo, BDNF, ¿no? Nada más que la cuestión es que son muy caros, no son tan accesibles, pero yo creo que todo apunta para allá. O sea, todo en algún punto va a tener que apuntar para marcadores biológicos que nos inclinen a diagnósticos más acertados. Sí, de hecho, por ejemplo, justamente el proyecto que yo estoy haciendo es medir estos cambios proteicos en exosomas, ¿no? Que los exosomas son vesículas que los vesículas que sí pueden cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Tanto de allá para acá como de acá para allá. y también se está buscando justamente que haya marcadores de estos exosomas para poder identificar el origen o las células que más o menos están originando y de dónde vienen esos exosomas. Entonces, si tenemos exosomas provenientes del sistema nervioso central que nos están marcando estos niveles, ¿no? De proteínas, de lo que sea, pues también, pues, tener ya un marcador, como dicen, más confiable de que hay un proceso ahí. Pero bueno, eso es como investigación que se está realizando, pues como muy, no sé si decirlo de frontera, pero pues sí es muy reciente todo este tema de los exosomas y las vesículas. Pero está muy padre. Pues yo ya me quedé sin ideas, no sé si alguien más quiera participar. Andrea, Mauricio, por allá. Creo que Mauricio puso en el chat que nos iba a contar cómo lo trabaja él. Sí, me está esperando para escuchar sus ideas, pero si les sirve de algo, yo que tengo psicofisiología clínica les puedo ahí dar un poquito como suelo trabajar la parte de la inflamación. Bueno, tenía algunos comentarios sobre el artículo. Primero, que me pareció muy bueno, pero a la vez me parece que evidencia de forma importante lo inútil que es el DSM. Diana decía, una crítica constructiva, no, para mí que los tomen todos, los quemen y los destruyan, y de paso al CIE 10 con la sección psiquiátrica. Digo, porque el CIE 10 tiene otras secciones, ¿no? O CIE 11, creo que ya es el CIE 11. Pero bueno, yo creo que en tema de biomarcadores nunca los va a haber. O sea, nunca vamos a poder tener un biomarcador de algo que no existe, como una entidad, como la depresión, como si fuera una enfermedad semejante a una enfermedad física, ¿no? O sea, en realidad lo que nos dice la depresión es nada más un resumen. Y un resumen que puede significar un chorro de cosas, como bien decía Diana al inicio, ¿no? Porque puede ser el resumen de una persona con hipersomnia, con alexitimia, con apatía, con hiperfagia, o puede ser el bien de un perfil completamente opuesto, ¿no? Así que si empezamos por buscar un biomarcador de un resumen que además no es explicativo en lo absoluto, la verdad es que yo lo considero por ahí ¿cómo se llama esto? Como un camino perdido, ¿no? Un camino sin rumbo. Lo que sí creo es que la determinación de perfiles a nivel biológico, a nivel fisiológico, puede ser muy útil para ver entonces cuáles son los correlatos conductuales, pero como variable independiente y no como variable dependiente. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo que yo me agarre a gente
que digo que tiene depresión y sepa Dios qué significa eso, a que yo me agarre gente que tiene niveles elevados de citocinas inflamatorias o de quimiosinas proinflamatorias o de citocinas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces veo cuáles son los correlatos conductuales de eso. Ahí es como un tema de diseño que yo creo que debería de ser mucho más correcto. Y por otro lado también es que lo biológico nunca va a terminar de explicar lo conductual, ¿no? Y yo creo que ahora que estábamos hablando de como psicólogos, yo creo que a veces el psicólogo se hace menitos como si fuera o un médico o un biólogo frustrado, cuando no, sabemos mucho más sobre conducta que cualquier otra profesión que pueda haber, ¿no? Y es ahí donde tenemos que, pues, meter la mano nosotros. Les iba a decir cómo yo veo en la clínica. Yo generalmente tomo las bases, las decisiones en la clínica con base en 4 cosas como súper sencillas. Con el diagnóstico ni me meto, y como a los pacientes llega y les encanta decir qué diagnóstico traen, pues obviamente que lo digan, ¿no? No les voy a callar y les voy a decir que no sirve para nada. Pero después de que pasa eso, para mí lo fundamental es hacer un análisis funcional de la conducta, es decir, qué funciones cumple la conducta problema de la persona, y sí determinar todos estos posibles disposicionales biológicos, ¿no? Y mencionaron como muchas cosas que a veces no son tan necesarias medir, ¿no? Obviamente si nosotros pudiéramos agarrar y medirle de la saliva de forma no invasiva, pues todo factor de necrosis tumoral o factor neurotrófico derivado del cerebro, pues estaría padrísimo, ¿no? Pero tenemos herramientas como el electroencefalograma o como el registro psicofisiológico que nos dan una idea bastante clara y que si lo, ¿cómo se dice esto? Complementamos con un perfil sanguíneo básico. Yo, por ejemplo, de ley siempre pido proteína C reactiva e interleucina 6, ¿no? Pero ojo, el que estén elevados los valores, digo, el que no estén elevados no significa que no hayan procesos inflamatorios cuando vemos los rangos, ¿no? Porque la mayoría de los problemas psiquiátricos asociados con la enfermedad se refiere a inflamación sistémica de bajo grado. Pues muchas veces los marcadores, estas citocinas en sangre, tampoco están lo suficientemente elevadas como para salirse de los rangos, pero ya implican procesos inflamatorios crónicos en las personas. Y a lo que quería llegar con todo esto era algo que mencionaba José Luis sobre psicoinmunología. Sí que hay muchas intervenciones bioconductuales o psicofisiológicas que pueden ser muy efectivas en el tema de la inflamación crónica. Sobre todo una que ha mostrado muchísima evidencia en un chorro de problemas psicofisiológicos es el biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ese es mágico. El principal mecanismo por el que actúa sobre los temas de inflamación es por una regulación autonómica, ¿no? De nervio vago y de sistema simpático, y a su vez de el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que ahí también es otra cosa. Muchas veces no tienen por qué tener niveles elevados de cortisol basales, pero si tú les mandas una prueba de supresión de dexametasona, eso es que se toman una pastillita de dexametasona en la noche y en la mañana les vuelven a medir los niveles de cortisol, la respuesta normal es que se supriman. Y muchas veces tú ves que los niveles basales son normales, pero no hay supresión, es decir, no hay una correcta regulación de este mecanismo de retroalimentación negativa de todo el eje neuroendocrino. Entonces, digo, ciertamente es muy interesante todo a lo que da pie a esto, pero se puede tomar en cuenta en la clínica desde ya, ¿no? Y sin cuestiones tan, digo, no nos tenemos que esperar a que haya un monitoreo ambulatorio súper preciso de, por ejemplo, del cortisol y cómo se va moviendo, ¿no? Obviamente en el laboratorio sí lo hacemos, pero como siempre hay que trasladar esto, o no sé cómo le llaman en español, como translate, como
llevarlo a trasladar, creo que es la palabra que se usa, ¿no? A lo clínico, ahí les dejo algunos insights sobre eso y sobre todo, bueno, contándoles la forma en la que yo lo suelo trabajar, ¿no? Y sí suele haber mecanismos inflamatorios en muchos de los pacientes. También la dieta también es algo que tú puedes derivar con el nutriólogo, pero llevarlo con él para ver la adhesión. Hay suplementos, el omega 3 es buenísimo, el ácido alfa-lipoico, en fin, hay un chorro de opciones que no necesitan medicación, porque además los hay, pues tomarlos a largo plazo es un pedote, ¿no? Y luego Sí. los esteroides, los antiinflamatorios esteroideos, pues peor. Sí, es justamente también, a veces es regresar a los básicos, ¿no? Dicen por ahí que a veces el propio paciente o los mismos médicos, ¿no? De repente así les dices, pues está fácil, ¿no? Ácidos omegas. Y les dices, pues, ¿de qué es? ¿De qué es la membrana? Pues lipídica, ¿no? Y pues entonces, ¿qué le vas a dar? Pues ácidos, ¿no? Básicamente es eso. Y sí, o sea, como dices, es a veces regresar a los básicos. Y muchas veces también lo que comentas, o sea, muy atinadamente, pues sí, es una entidad que no existe como tal, porque también a veces tienes que trabajar con los pacientes, incluso una cuestión de una simple reestructuración cognitiva, ¿no? Porque hay pacientes que también hoy en día está de moda de que pues están depresivos o te dicen que están depresivos por el simple hecho de que su vecino le sacó la lengua, ¿no? Y es ahí cuando dices, bueno, o sea, es que a ver, espérame, ¿no? O sea, hasta qué punto también estamos programados hoy en día para ciertas situaciones que en el momento que el ambiente o que la realidad o las realidades no son como a las personas quieren o les parece, pues obviamente entran en depresión. Y eso también pues, es básicamente lo que estabas diciendo, ¿no? A trabajar con un análisis funcional para ver cuáles son los mecanismos que están implicados justamente en esta parte, ¿no? Porque pues sí, o sea, ya nos estamos metiendo incluso a, como dices, ¿no? Les vamos a dar o vamos a analizar su sistema inmunológico cuando simplemente a veces es una reestructuración cognitiva y vámonos, ¿no? Claro. Me llamó la atención esa técnica de la dexametasona, no la sabía, entonces, básicamente, entonces lo que estás aboliendo, por así decir, es la retroalimentación negativa, si bien entiendo. Sí, porque cuando tú consumes dexametasona, si todo está bien, pues va a llegar a los receptores de glucocorticoides en el cerebro y entonces se va a inhibir la liberación de ACTH. Pero si por ahí hay un tema, por ejemplo, en el estrés crónico eso es lo que pasa, se pierde como esa sensibilidad y entonces las personas, lo que pasa es que no es que estén secretando más cortisol, lo que pasa es que no están dejando de secretarlo cuando ya llegó a los niveles adecuados en sangre. Entiendo, está el cable pegado, ¿no? Como coloquialmente se puede decir. Ándale, algo así. Ok. Pues, Diana, no sé si tengas más apuntes, más anotaciones. No, creo que no. Creo que justo ese era el medicamento que es no esteroide, ¿no? Antiinflamatorio no esteroide, la dexametasona. Hace rato no recuerdo. La dexametasona es esteroide. Es esteroide, perdón. Ajá. Sí, cierto, es esteroide. El ibuprofeno es el no esteroide, más bien. No mal recuerdo. Sí. Ahí también en el artículo mencionaba algo interesante, porque hay algunos AINES que inhiben COX-1, que es la ciclooxigenasa 1, y hay otros que inhiben COX-2, y parece que la buena son los de COX-2, que son carísimos. ¿No? Se utilizan mucho en reumatología, sobre todo por el tipo de receptores en los que son y así, pero hasta eso como que juega un papel importante, ¿no? Como COX-2 está en toricoxib, como un ejemplo. Arcoxia es un nombre. Mauricio, una pregunta. Ese que acabas de nombrar, los que se usan para reumatología, hay uno que se usa para la epicondilitis anquilosante, que sí es muy caro, ¿no?
y creo que es uno de los que mencionas. No sé si vas por ahí. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo tengo, sí sé exactamente cuál es, porque siempre es el de elección. Es el de Ahora, primera línea, ¿no? El Gold Standard. sí, Sé que es un inyectable cada 15 días, pero no recuerdo. Lo tengo ahí, pero me acordaré cuando ya no estemos. sí, así sucede luego. Yo también, sí, me acuerdo ahí de aquí al siguiente jueves. Con gusto. Pues yo creo que muy interesante, ¿no? La verdad es que a mí me llevo bastante, me hiciste más bolas, ¿no? Porque era, ¿Cómo se llama? mandé Azulfidina. azulfidina para Begoña, azulfidina. A mí, yo me llevo, no, yo me llevo más, pues más incógnitas, ¿no? En esta situación yo ya tengo más o menos ahí mi algoritmo con la depresión, este tipo de situaciones, pues yo soy materialista funcional, yo creo que nos tenemos que ir al sistema, si el sistema está mal, nada más hay que modificarlo, y pues, y efectivamente, ¿no? Borrar o quemar los DSMs. Ya no sé ni en qué número van, pero bueno, pues. Bueno, ¿a ti qué te gusta la neuromodulación? La estimulación transcutánea de nervio vago también tiene efectos sobre la inflamación, y es muy fácil y muy barata. Sí, no, y muy práctica, y obviamente también la puedes aplicar para muchísimos, pues, condiciones, ¿no? No me he metido a esa cuestión, no sé en cuánto está el device, creo que también es un device caro, no sé si. Con- La puedes hacer con sistemas de TENS, de estimulación neuroeléctrica, de estos como los que usan los fisioterapeutas. Ajá, Con un sistema de TENS lo puedes hacer, solo que sí te permita regular frecuencias para que pongas los settings adecuados y ya está. buenísimo. Pues, bueno, tú ahorita estás en eso, ¿no? Te digo que si después platicamos de eso y ahí con los reboes podemos hacer algo interesante. Yo creo que al final del día, yo voy para allá. A mí me gustaría mucho empezar a formar recurso humano, pues, con esta parte de neuromodulación. Creo que, o bueno, más bien el futuro va para allá, ¿no? Ya Elon Musk nos ha dado la razón. Neuralink. Neuralink. Pues la próxima semana, no sé si alguien quiera participar en el Cortex, está Emi, está Araceli por ahí, si quieran dar algún artículo que tengan, que estén trabajando. Emi creo que nunca estuvo, ¿va? Nada más se conectó y se fue. Araceli, o es la hora de que así, que un día mejor desaparezco. Sin cámaras. Sin cámaras. Aileen, ¿tú quieres dar algo para la próxima semana? ¿Tienes algo? Pues no tengo nada a la mano, pero podría investigar si gustan. Igual les comento, yo soy mucho más clínica, entonces me puedo ir por algo, pero siempre es un reto como por ahí meterme, entonces podría intentarlo, no tengo problema. No, yo creo que estaría bien, ¿no? Que hacerlo eclético, esta situación, pues, que un día toque, no sé, pues ya a lo mejor un día va a tocar más algo de neurobiología, algo más molecular, algo más igual genético, y el día de mañana también puede ser algo más clínico, algo más conductual. Creo que, pues yo estoy a favor de que sea eclético, ¿no? Y bueno, pues tú también tienes cosas muy interesantes, haces evaluación con infantes y con adolescentes, ¿no? Sí, de hecho, cuando estaba leyendo ese artículo y en alguna parte venía como justamente como el trabajo del contexto, incluso en una parte venía lo de diabetes. Me llamó mucho la atención porque justo trabajo con infantes con diabetes, entonces sí, pues puedo ahí proponer algún artículo, sobre todo de TCC, que son mis favoritos, o algún conductual. Sí, Pero sí, buenísimo. Ahora, a mí, yo sí no, bueno, no me gustaría dejar esta parte, y sí me gustaría preguntarles a ustedes también qué piensan, hablando en cuestión de depresión, qué piensan de la cultura de la píldora, qué tanta experiencia tienen con sus pacientes, que el paciente ya está como muy condicionado a que
pues la píldora, ¿no? O sea, incluso ya hasta lo veo como como un placebo que ya hoy en día las civilizaciones del siglo XXI y más la occidental, pues piensa que la requiere. Para mí es muy interesante, o sea, aprender todo este tipo de cosas. Los conocía, los había escuchado, pero nunca me había metido tan a fondo y me encanta este artículo, sobre todo porque me abre como el panorama hacia donde tengo que investigar también más, pero justamente en este tema de la píldora y más hacia la parte clínica, a mí pues no sé, me llama la atención porque creo que incluso muchos consultantes llegan a una terapia psicológica en busca de una referencia, ¿no? Entonces creo que justo es desde el cómo se ha ido manejando el tema de salud mental, si no es totalmente hacia la locura o hacia el no existe, ¿no? Nos vamos totalmente a veces al opuesto de, pues solamente con un medicamento puedo mejorar. Entonces, para mí es muy interesante porque no solamente lo he visto con adultos, sino ahora también sobre todo con adolescentes y, y en muchos casos sí incluso lo he visto como un placebo que para mí es, no sé, me llama mucho la atención porque eh, una mamá, por ejemplo, les platico muy rápido, una mamá en la clínica igual de un adolescente, la mamá me decía justo que ella creía que iba trabajando muy bien con la parte psicológica, sobre todo la parte contextual fue donde nos metimos mucho, pero la adolescente, eh, ella refería no sentirse bien sin el medicamento, ¿no? Entonces, incluso el contexto veía que podía mejorar solo con el tratamiento psicológico, pero había una sensación de que necesitara el medicamento, por eso, y el medicamento ya era, me parece que ya le daban muy poco no recuerdo cuál le mandaban en ese momento, pero creo que incluso en esto que decía Diana sobre la, la psicoeducación incluso que se puede dar sobre el tratamiento farmacológico es importantísimo para llevarlo no solamente del conocimiento en neuro, sino empezar a llevarlo a las personas que están teniendo este tipo de enfermedades, de depresión en este caso. ¿Y tú cómo lo ves en términos generales? O sea, ¿crees que al 100% de las personas sí realmente requieren un medicamento o también ya es como una cuestión de que ellos van con esa idea de que requieren el medicamento? Yo no creo que todos, o sea, sí he tenido pacientes que con el medicamento, claro, que avanzan, pero muchos otros que no creo que sea necesario. Incluso creo que es más desde donde ellos perciben esta necesidad del medicamento, pero sí, o sea, con, en pacientes que incluso no tienen como las posibilidades económicas de llevar un tratamiento farmacológico, pero que trabajan muy bien con el tratamiento psicológico con TCC, les ha ido muy bien. Entonces, sí creo que no sé, tampoco estoy en contra, pero no creo que sea la única solución. Y ahora que me meto a esto, digo, ok, hay más, ¿no? No hay más allá que un fármaco. Sí, claro. Y es que sí, es justamente voy por allá, ¿no? O sea, la gente piensa hoy en día que la única y la panacea es justamente el fármaco. Y entonces, ese es con lo que a veces nosotros luchamos, ¿no? Incluso te lo dice, ¿no? No, yo creo que eso ya requiere psiquiatra, ¿no? Es como, a ver, espérame, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista. Trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica y pues obviamente, o sea, lo que vendía y sí de repente decía, no, pues tampoco es eso, pero bueno, lamentablemente así es la sociedad en la que estamos sumergidos. Adelante, denle, yo aquí Sí. estoy. Justo yo quería comentar que a mí me tocó ver lo contrario, ¿no? Antes de entrar a la maestría, estaba trabajando en una clínica donde hacían TDCS, estimulación de baja frecuencia transcraneal, y justamente los pacientes llegaban en busca de algo que no fuera el fármaco, ¿no? Entonces, ahí me tocó ver el otro lado de la moneda, que también es muy interesante, ¿no? Porque, y en general, o sea, a lo que llegaban los pacientes de depresión, ansiedad, pero también TDAH y un montón de cosas, era eso, que no querían fármaco, que querían otra opción. Y le tenían, en el caso de los pequeños, las mamás era como, es que no quiero fármaco, o sea, estaban como bien metidas en eso y pues también avanzaban, ¿no? Bego, Sí, yo lo que
Yo no creo que sea un tema tanto como de fármaco sí o fármaco no, porque va a depender lógicamente del cuadro que tenga el paciente, pero sí que me parece, hay dos cosas. Yo por lo que he visto hasta ahora, que es poquito y es en temas de neurodesarrollo infantil, pero el tema es que el trabajo terapéutico es arduo a veces, es un poquito duro, es largo, requiere trabajo por parte del paciente, de la familia, sobre todo si son niños, mucha implicación, mucha educación. Entonces, está ese chip de lo que hablábamos el otro día, de la inmediatez, de la rapidez. Entonces piensan que con un fármaco se evitan todo el otro trabajo. Y yo creo que al final es un conjunto de cosas lo que se necesita. Y a veces no el fármaco, sino va a pesar más el trabajo terapéutico o una reestructuración cognitiva que otra cosa. Y es muy difícil. Y me ha tocado, hace justo como 15 días aproximadamente, una ex compañera de trabajo de España me comentó que estaba pasando, esto es un tema así como muy puntual, pero me llamó mucho la atención porque no encontró el profesional que la atendiese. Entonces ella lleva arrastrando una depresión por una serie de cosas. Hubo un detonante en un divorcio el año pasado y ahí tuvo una recaída. Entonces, ¿qué hacía? Llevaba muchísimo tiempo con el psiquiatra, con muchísima medicación, estaba metida en el hoyo constantemente y cuando me escribe el otro día me alegré muchísimo porque, bueno, yo le recomendé algunos contactos allá y, bueno, ella encontró al final y me dijo que llevaba unas cuantas sesiones de terapia, que había bajado las dosis de medicamentos y que sentía por primera vez después de años que estaba con el terapeuta adecuado, con la terapia adecuada y tal. Y a veces yo creo que también es eso, o sea, que haga clic, que la terapia sea la adecuada, está en una cognitivo-conductual, que esté enfrentando la situación, porque si al final solo se medica a la gente, no se consigue nada. Son años de sufrimiento que no... Les voy a compartir ahorita les voy a compartir una diapositiva que tengo. Esto me lo compartió la gente de Novagenic. Novagenic es pues es una empresa que están haciendo ahorita pruebas farmacogenómicas justamente para hacer medicina de precisión. Y ellos lo que hicieron fue un análisis de mercado, están trabajando mucho con la APM. Ahí se ve. Bueno, básicamente es el resumen de 3 años de tratamiento farmacológico y, bueno, obviamente el gasto que le genera a las personas este tratamiento, que es infructuoso al final del día. Entonces dice aquí, costo del primer ensayo infructuoso, 5,400 pesos, porque obviamente, bueno, aquí lo desglosan, son 3,000 pesos de número de consultas, 3 al mes, por 1,000, son 3,000 pesos. Digo, ahí para que los psicólogos empiecen a ver, se empiecen a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde están parados en esta parte? El número de cajas durante las primeras 6 semanas son 42 días. Recordemos que un antidepresivo se tarda de 3 a 4 o 5 semanas en probarse. Bueno, son 5,400 del primer ensayo, más 5,800 del segundo. O sea, y aquí obviamente hay que sumarle el tiempo, ¿no? Aquí ya son 6 meses. 6 meses de trastorno depresivo mayor. Después hay un tercer tratamiento infructuoso, que aquí obviamente ya es una depresión resistente al tratamiento. Otros 5,000 pesos, 2,000 pesos de otra vez de consultas, más número de cajas. Aquí independiente, pues puede ser una fluoxetina, sertraline. Yo creo que ya para esto ya están con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Después, bueno, otros 5,000 más. Fíjense, aquí ya es para el cuarto ensayo del tratamiento farmacológico, otros 2,940 pesos, ¿no? Y bueno, esta es la prueba farmacogenómica. Ok. Y acá, este es justamente el total. Gasto total acumulado en un periodo de 14 meses, o sea, 2 años de tratamientos farmacológicos infructuosos,
bueno, que en suma son casi, bueno, 36,210 pesos, ¿no? Entonces, bueno, esto es sumamente pues, gráfico, por así decirlo, para que también nos demos cuenta que la farmacología no es la panacea y lejos del dinero que una persona pueda estarse gastando en estos 14 meses, que es un año de tratamiento, pues es el tiempo el tiempo que está perdiendo, por así decirlo, en estos ensayos infructuosos, que tenemos que también tener en cuenta que el tiempo, time is brain, ¿no? El tiempo es cerebro. Entonces, bueno, y aquí, pues bueno, la crítica es justamente a este tipo de diagnósticos con base en el DSM, tratamientos que son infructuosos y que lo que nos están diciendo es que el problema al final del día no es farmacológico, es inmunológico, contextual, etcétera, etcétera, y tenemos que empezar a afinar ese tipo de situaciones con los diagnósticos porque pues pueden desencadenar en este tipo de ejemplos, ¿no? Gente que se está gastando mucho dinero en un año y lejos de eso, pues bueno, tienen un tratamiento infructuoso porque pues el problema no es ese. Entonces, bueno, pues ahí sí que después te lo paso, Diana, tú que estás en esa línea también, pues bueno, yo creo que sería todo por el día de hoy. Te damos mucho, bueno, yo te doy las gracias por tu ponencia. Y la próxima semana entonces Aileen ya nos estará develando los secretos de la neuropsicología clínica. ¿Te parece, Aileen? Sí, 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 se los estoy mandando, yo creo que vamos a tardar el domingo más o menos para que tengan oportunidades. Sí, está bien. Sí, hay para darle una checada. Pues bueno, no sé si alguien más quiera aportar algo. Bueno, pues muchas gracias. Pues me despido y nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan excelente noche y gracias por ingresar el Córtex. Nos vemos el jueves. Bye, Diana. Bye, Bego. Bye, Bye. Mauricio. Bye, chao. Gracias, bye. Que estén bien.